días. Hola, hola jóvenes, de nuevo aquí estamos. Creo que procesos cognitivos vamos a tener que pedir otra materia porque, como ya se dieron cuenta, es muy amplio y sobre todo el aprendizaje, que es lo que a nosotros nos dice qué cosa es la conducta, pues obviamente, pues es como que bastante complejo, pero al final de cuentas, pues tenemos que aprenderlo. Si nosotros no sabemos cuáles son los procesos cognitivos de las personas, entonces no podemos entender su comportamiento. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, lo hacemos a través de diferentes eh, enfoques, diferentes maneras, diferentes estilos. Y ahorita vamos a hablar de los enfoques del aprendizaje. ¿Estos para qué sirven? ¿Cómo se usan? Porque hablar de los enfoques del aprendizaje es abrir un panorama a la manera en la que nosotros podemos entender y ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque conductista se centra en el comportamiento observable y cómo puede ser moldeado a través de estímulos y recompensas, dejando, o sea, de lado como que procesos mentales, sino nada más estímulo, respuesta. ¿Sí? Dentro de estos está el condicionamiento clásico, que es desarrollado principalmente por Iván Pavlov y que implica el asociar un estímulo neutro con un estímulo condicionado para provocar una respuesta. Su ejemplo más conocido, el perro que aprende a salivar al escuchar una campana asociada repetidamente a la comida. El condicionamiento operante es, pues, su, su propuesta es por Skinner, y este principio se centra en las consecuencias de una acción que influyen en la probabilidad que se repita. Las conductas seguidas son refuerzos, permiten que se repita una y otra vez. Los castigos, pues, tienden a disminuir esta probabilidad. El refuerzo y castigo, eso aumentan o disminuyen la posibilidad de que un comportamiento se repita. En la educación, el enfoque conductista pues se ha influido significativamente porque proporciona herramientas prácticas para mejorar el proceso de aprendizaje. Algunas de ellas, bueno, son los programas de recompensas o de premios. Estos se utilizan para alcanzar objetivos específicos, creando pues un ambiente positivo entre los estudiantes. La instrucción programada, que es una técnica que permite generar consecutivamente y estructurado el contenido para que los alumnos aprendan. El uso de tecnología y programas educativos a menudo se incorpora elementos conductistas como refuerzos sonoros, videos o visuales, y ayudan a los estudiantes a guiarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de su influencia, el conductismo ha tenido muchas críticas, pues se argumenta que se ignoran procesos mentales importantes. Por eso es mejor el proceso cognitivo-conductual, porque ahí cambiamos el pensamiento y no nada más minimizamos la probabilidad de que se ejecute una conducta. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos desde el proceso mental, entonces cuando el alumno no está frente al maestro, puede ser que no ejecute la conducta deseable. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje fundamental que le decía Pavlov propuso, y este se compone del estímulo incondicionado que provoca una respuesta natural sin necesidad de un aprendizaje previo. Por ejemplo, el olor a comida
hace que salive un perro? Perdón. La respuesta incondicionada, pues es la automática que se produce ante el estímulo. La salivación del perro, pues es incondicionada al olor de la comida. El estímulo neutro es el sonido de la campana, porque la campana no tiene nada que ver con la comida, pero se asocia a la comida porque cada vez que sienten el olor de comida y llega la comida, Pablo toca la campana. El condicionamiento es el estímulo que provoca el conjunto con el incondicionado. O sea, después de varias repeticiones, el estímulo neutro comienza a generar respuestas similares, aunque no aparezca el olor o la visión de la comida. El estímulo condicionado, bueno, después del estímulo neutro, Pablo creaba el sonido de la campana, se convierte en condicionado porque ya está condicionado a la comida. El perro siempre va a tener esa asociación, campana, comida. La respuesta condicionada es aprendida, se produce en respuesta al estímulo condicionado y entonces empieza a salivar el perro al escuchar la campana, aunque no vea comida porque ya la asocia. En el aprendizaje, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues para modificar comportamientos. Esto ayuda a las personas también a superar fobias y a limitar comportamientos no deseados. ¿Cómo lo utilizan las marcas en la publicidad? Bueno, para que sus socios aprendan a asociar productos con emociones positivas como la felicidad, la satisfacción a través de anuncios que evocan estas emociones y después se ven al final asociados con la marca. En conclusión, el condicionamiento clásico es un concepto fundamental de la psicología que demuestra cómo los estímulos pueden llegar a provocar respuestas condicionadas a través de asociaciones repetidas. Este proceso se aplica no solo a los animales, sino también al ser humano y en el área de la publicidad. La generación y discriminación de de extinción y recuperación espontánea. La generalización es el fenómeno en el que se influye un estímulo nuevo similar al condicionado. Esto provoca la misma respuesta que el estímulo condicionado. Por ejemplo, un niño que ha aprendido a tener miedo a una rata blanca también puede mostrar la misma respuesta de miedo ante un peluche blanco, una tela blanca, un peluche de rata, una rata de otro color. La discriminación implica esa capacidad de un organismo a responder ante ciertos estímulos, pero no ante otros. Esto significa que un organismo puede aprender a responder a un estímulo condicionado, pero no a un estímulo similar. La extinción ocurre cuando una respuesta condicionada se debilita o desaparece al retirar el estímulo incondicionado. Por ejemplo, si un niño ha aprendido a tener miedo a una rata blanca y luego se le presenta una rata blanca, la respuesta de miedo puede disminuir o desaparecer. La recuperación espontánea es el fenómeno en el que una respuesta incondicionada reaparece al presentarse nuevamente el estímulo condicionado y esto puede ocurrir después de un periodo de tiempo sin presentar el estímulo condicionado. El condicionamiento operante desarrollado por Skinner pues se basa en la idea de que el comportamiento puede ser moldeado por sus consecuencias, ya sean recompensas o castigos. Existen dos tipos principales de reforzamiento, el positivo y el negativo. El positivo aumenta la posibilidad de que una conducta se repita
y el negativo, que disminuye la posibilidad de que éste se repita. La ley de efecto de Thorndike establece que las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse, mientras que aquellas seguidas por consecuencias negativas son menos propensas a ser ejecutadas. El concepto fundamental de esta ley es que, pues bueno, surge a principios del siglo XX como clave en la psicología del aprendizaje. Esta ley se basa en la observación de acciones que producen resultados positivos o satisfactorios. Esto aumenta la probabilidad de que estas acciones se repitan en el futuro. Por el contrario de las que generan consecuencias negativas. Por eso, Thorndike decía que todas las personas tenemos una caja de problemas. En estos experimentos, los gatos eran colocados dentro de una caja y debían encontrar la manera de salir de ella. Este efecto tiene importantes implicaciones en el aprendizaje y la modificación de la conducta. Se relaciona estrechamente con el condicionamiento operante, y porque también hace o influye que a través de refuerzos positivos los comportamientos deseables puedan repetirse y a través de los castigos o consecuencias negativas se desalienta los comportamientos no deseados. En resumen, el efecto de Thorndike es un principio fundamental que explica cómo las consecuencias de las acciones afectan el aprendizaje y el comportamiento. Este concepto ha sido fundamental en el desarrollo de teorías conductistas y ha influido en diversas áreas como la educación y la psicología del comportamiento. Los refuerzos primarios y secundarios del aprendizaje también los impulsó Edward Thorndike. Y estos dicen que influyen en la forma en que entendemos el proceso de aprendizaje. Se basa en la conexión entre los estímulos y las respuestas, revelando que las experiencias moldean nuestras acciones. Los programas de reforzamiento del aprendizaje son fundamentales para la modificación de las conductas. Por ejemplo, existen diversos tipos de programas de reforzamiento y cada uno tiene sus propias características y aplicaciones, como por ejemplo el programa de razón fija, el reforzamiento después de un número fijo de respuestas, como cobrar un sueldo mínimo tras X ventas. Si no cumplimos esas ventas, entonces no voy a tener mi sueldo. Los programas de razón variable son los que refuerzan después de un número variable de respuestas, como las máquinas tragamonedas. No tienen una capacidad de saber cuándo sí te va a dar un refuerzo y cuándo no. Más sin embargo, se sostiene el seguir metiendo monedas a la máquina. Los programas de intervalo fijo son reforzamientos después de un tiempo fijo, como si horneo una pizza durante 10 minutos, pues ya va a estar deliciosa y crocante. ¿Qué sé yo? Los programas de intervalo variable no tienen que ver con el tiempo, como por ejemplo el esperar una beca que ya tengo asignada. Estos programas son utilizados en diversas situaciones de la educación, pero también en los entrenamientos y la terapia de conducta. Cuando hablamos de aprendizaje es inevitable hablar de moldeamiento, el reforzamiento de aproximaciones sucesivas del aprendizaje. También conocido como este tipo de técnica, se basa en el refuerzo de conductas que acercan progresivamente el comportamiento deseado. Este método se utiliza para enseñar nuevas conductas a través de reforzamientos graduales
descomponiendo la conducta en pasos más sencillos y alcanzables. El moldeamiento es parte del condicionamiento operante y es extremadamente eficaz para enseñar habilidades complejas y modificar conductas. Se centra en el refuerzo positivo, recompensando las conductas correctas y promoviendo un ambiente de aprendizaje saludable. La función de la cognición en el condicionamiento clásico operante y en el aprendizaje es crucial para entender cómo se fuerzan y modifican las formas de las respuestas de los estímulos. El condicionamiento clásico y la cognición juegan un papel importante en la asociación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicional, lo que permite que el estímulo neutro evoque una respuesta condicionada. En el condicionamiento operante, la condición, la cognición se utiliza para aprender y asociar una respuesta con un estímulo, lo que influye pues en la probabilidad de que se repita esta conducta en el futuro. La cognición también es fundamental para la recuperación espontánea en el condicionamiento clásico, donde el estímulo condicionado puede provocar una respuesta condicionada sin un estímulo incondicional. Como ya estuvimos viendo, los enfoques cognitivos, los enfoques del aprendizaje, la manera en que nosotros aprendemos, todo esto tiene que ver con nuestros procesos cognitivos, porque es importante prestar atención a todos estos conceptos para poder entender las conductas son resultado de, son como que el pico del iceberg y traen muchísimas cosas detrás. Entonces, jóvenes, en la próxima vamos a estar hablando de memoria, de la codificación, del pensamiento, de la toma de decisiones y del lenguaje. En la próxima sesión del domingo vamos a aprender de todos estos temas, no se los pierdan, porque es importantísimo entender los procesos cognitivos y el lenguaje es uno de los procesos cognitivos y tiene gramática, semántica, sintaxis, no nada más el articular palabras. Nos vemos el próximo domingo con un tema más de procesos cognitivos. Si no tienen dudas, jóvenes, voy a descansar mi garganta un momento para dar la siguiente clase. No, maestra, todo claro. Ok, bueno, este, nos vamos a ver prácticamente 12:30 porque voy a darle un receso a mi garganta para poder hablar porque ya estoy casi sin voz. Ahorita aviso a la maestra para un pequeño espacio en la siguiente clase. Les mando en el grupo de WhatsApp su acordeón de sus tareas y cada uno de los temas. ¿Sale? Sí, maestra, está bien, muchas gracias. Nos vemos al ratón. Gracias a ustedes. Hasta luego, Mari. Hasta luego, maestra. Gracias.